video, los audios y los cerramos por aquí. Víctor, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los que ya considero mis compañeros y amigos en Coprudea. Qué bueno otra vez este encuentro de los viernes. Hoy le voy a ser infiel al café. Mire, Alfredo, y miren todos los que se están ya conectando. Hoy el calor, el sol, me obligó a cambiarme a gaseosa. Hoy le voy a ser infiel al Gaseosa, cafecito. ¿qué es eso, Víctor? Limonada. Así es. Entonces hoy, con gaseosa en mano, pero como siempre lo hacíamos, con una gran taza de café, en compañía de quienes entonces estamos por ahí, porque hoy vamos a hablar de la historia nuestra. Volvemos otra vez aquí a Medellín y vamos a hablar de iglesias. Me parece importante hacer esta claridad. Si la veo necesaria en otro momento, la volveré a hacer. Y es que vamos a hablar de los templos, vamos a hablar de las iglesias desde una connotación arquitectónica, histórica, y vamos a hablar de lo que ellas han significado en el desarrollo de esta ciudad. De todas maneras, debo aclarar que no vamos a hablar de religión. No es de religión que vamos a hablar, no vamos a discutir si aquellos espacios son o no la casa de Dios, si allí está la presencia divina o no. Entonces me sabrán entender. Además, porque hay unas muy buenas invitaciones que también nos ha extendido nuestra cooperativa para hablar de religiones, para hablar de culturas, para poder viajar y estar inmersos en una sociedad, en una cultura, y un rasgo importantísimo es la religión. Entonces, hoy voy a tratar desde mi punto de vista como antropólogo y como miembro de la Academia Antioqueña de Historia, de abordar la historia de esas iglesias, pero lo reitero, sin hablar de religión. Entonces, cuando hablo de principales iglesias de Medellín, por favor, no se sientan excluidas otras religiones, no se sientan, por favor, excluidos otros credos. Entonces, hoy hablaré de aquellas iglesias católicas, de estos edificios que fueron hechos para el credo católico. Hay que entender que ya en los tantos siglos de vida de nuestra ciudad, pues ha habido cabida para otros credos. Entonces, si podemos hablar en otra invitación de eso, pues lo haremos, sabiendo que Medellín también tiene pues templos mormones, judíos, sinagogas, logias, y esos también son considerados templos. Pero hoy no hablaremos de ellos aquí. Entonces, haciendo esta salvedad, de nuevo, buenas tardes para quienes se conectan a través también de los otros canales, como es el Facebook Live de Coprudea. Pues yo soy Víctor Ortiz y esta es una gentil invitación de Coprudea para Viernes Cultural. Cada viernes una historia, cada viernes un nuevo patrimonio y hoy Iglesias de Medellín. Víctor, antes de empezar, Sí, quiero decir señor. que hay sentidas protestas por tu traición al café. Sí, eso veo. Pero Totalmente. no, déjese que me reivindico. ¿Sabe qué es eso? Yo creo que es que me estoy haciendo invitar. Yo creo que es para que me, dice ahí como para que me manden el cafecito me hagan invitar. Ok, pues será con mucho gusto. Claro que sí. Estamos aquí ya, ¿Se está viendo comenzando. bien la imagen? Perfecto. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Listo. Entonces, empecemos. Hoy es viernes 21 de agosto del 2020 y como esto está grabado, entonces buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el lugar desde donde nos estén viendo. Disfruten esto en familia, háganse por ahí invitar a quienes puedan tener cerca y por favor, denle, como dicen ya los youtubers y como dicen toda esta gente, pues dele like si le gusta, comparta este vínculo, suscríbase a estos canales para que le siga llegando no solo el viernes cultural, sino todas las actividades que también está programando Coprudea para todos nosotros. Como siempre, comencemos con esta salvedad jurídica.
Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Entendido esto es, pues, que gracias a esta invitación de Coprudea pudimos revisar algunos archivos históricos, familiares, públicos y privados y vamos a usar estas imágenes para lo que estamos haciendo, ¿cierto? Divulgación cultural, divulgación para que podamos entonces llegarle a muchas más personas. Comencemos un viaje en el tiempo. Aquí estamos hacia el siglo XVI. Y en el siglo XVI tenemos que ir al 8 de septiembre de 1541. 1541. Y resulta que en esa fecha estaba este señor. Estaba Fray Facundo Martín de la Parra. Tenemos que viajar hasta esa época porque precisamente fue él quien entonces ofició la primera misa católica del Valle de Aburrá, de la cual tenemos noticia. Y eso se llevó a cabo en el norte del Valle de Aburrá, donde está Copacabana. Pues resulta que allí había un lugar, San Juan de la Tasajera. Y en San Juan de la Tasajera, más o menos en donde se encuentra hoy esta capilla, la capilla del San Juan, fue donde entonces se celebró esa primera misa. Claro, se hizo posiblemente bajo la sombra de los árboles, posiblemente con los soldados y con las personas que estaban acompañando todos esos procesos de conquista y todo esto de descubrimiento a ojos de ellos. Y allí fue la primera misa católica. Entonces, para que nos quede claro, 8 de septiembre de 1541. Esta es una imagen que he invitado muchas veces porque no se imaginan ustedes el gran aprecio, no solo que le tengo a esta imagen, sino que precisamente toda la información que de ella podemos extraer para poder explicar muchas cosas. Aquí me voy a permitir rayarla, voy a rayar esta imagen porque necesito ubicarles algunos espacios y que ustedes los conozcan. El primero, mírenlo aquí. De pronto no se ve mucho el color, voy a cambiar este color a ver si lo puedo como ver más. Aquí está, en negro, la iglesia de la Candelaria. Esta va a ser importantísima, ahí vamos a empezar a hablar y vamos a ir señalando otros lugares. Miren esta, por ejemplo, no existe, fue demolida, todo lo que en él era santo y sagrado fue llevado a otros lugares y ella se conocía como la capilla de San Roque o la iglesia de San Roque. Por eso esa vía durante mucho tiempo en la historia de Medellín se conoció como la calle de San Roque, que hoy la llamamos entonces la calle del comercio para finalmente convertirse en Palacé, la 50. Entonces más o menos a la altura de donde está hoy la plazuela Uribe, un poco más hacia allá, por ahí estaba esa capilla. También entonces podemos ver aquí más arriba, espérenme, me voy ubicando para poder hacer esto. Víctor, un pequeño comentario. Sí, señor. Al mover tanto el micrófono se mete mucho ruido, mucho sonido. Si es posible que esté un poco más quieto el micrófono, porque al moverlo suena mucho. Creo que perfecto. Eso está pasando. De una. Gracias. Aquí está la capilla de San Lorenzo. En la capilla de San Lorenzo funcionó durante mucho tiempo este credo y podían llevar muchas personas del oriente de la ciudad ahí para poder hacer las misas y todo eso. Entonces la capilla de San Lorenzo después se convertiría en la iglesia de San José.
de la cual hablaremos hoy también. Aquí abajo está la ermita de la Veracruz de los forasteros, la Veracruz, de la cual también vamos a hablar hoy. Más abajo, la iglesia de San Benito. Por aquí está la iglesia de San Benito. Entonces nos vamos dando cuenta que muchas de las capillas, muchas de las iglesias, en el caso de la ermita, pues son muy antiguas, porque ya para el año 1790, pues ya figuraban en los planos de la ciudad. Vámonos a la derecha de la imagen. Y en la derecha de la imagen vamos a ver entonces la iglesia de El Poblado de San Lorenzo. El poblado, como lo conocemos hoy. Entonces, mírenla ahí. A todo el frente estaba un corregimiento muy importante de la ciudad. Algunos lo catalogan como el primer gran barrio de la ciudad. Y ahí está entonces Belén. Por aquí hablaremos ahorita también de la iglesia de Belén. Pero ahorita vámonos hacia la izquierda de la imagen. La izquierda de la imagen sería entonces el norte del Valle de Aburrá. Y en el norte del Valle de Aburrá vemos a Hatoviejo. Mírenla aquí. Hoy bello. A todo el frente, el lugar con el cual comenzamos esta conversación, donde se llevó a cabo esa primera misa. San Juan de la Tasajera, hoy Copacabana. Y ya en el extremo izquierdo de la imagen, que sería el extremo norte de la imagen, está Hato Grande, hoy Girardota. Muchachos, eso era Medellín hacia el año 1790, finales del siglo XVIII, y ya vemos entonces, como lo dije ya, que muchas de nuestras iglesias son muy, muy antiguas. Notaron en esta imagen que no hay cementerios. Resulta que no era un caso excepcional, no fue solo Medellín. Las ciudades de muchos lugares del mundo, pero principalmente las ciudades españolas, aquí en América, eran entonces los lugares donde iban a parar los muertos. Sí, señores, las iglesias. Si se nos permitiera hacer arqueología, si pudiéramos hacer arqueología en las iglesias más antiguas de la ciudad, encontraríamos entonces que debajo de los pisos de ellas están los muertos más antiguos de Medellín. Muchachos, Víctor, ¿sabía? Sí, señor. Estoy teniendo problemas con el micrófono. No hay forma de dejarlo quieto o que continuar aquí. Les decía que los lugares donde iban a parar los muertos de la villa eran entonces las iglesias. Resulta que Carlos V, rey de España, manda la orden, la real cédula, manda entonces el hecho mediante el cual cada una de las poblaciones en ultramar del imperio, de la corona española, debían tener un lugar para depositar a los muertos, a la vez que esos lugares también iban a cumplir la función de evangelizar, o sea que también debían tener la presencia de una capilla o en algunos casos también una iglesia para que la gente pudiera visitar a sus muertos y también recibir el sacramento, ¿cierto? Podía recibir los sacramentos a través de las misas. Entonces, para poder iniciar con la historia de las iglesias, también me voy a permitir llevarlos a la historia de los dos cementerios más antiguos de la ciudad. ¿Me creerían ustedes que hay un cementerio perdido? ¿Cómo así que perdido? Si vamos a hacer un revisionismo de nuestra historia, si vamos a hacer una buena revisión de nuestros archivos, pues hay varias referencias a algunos cementerios en algunas ubicaciones. Pero resulta que precisamente como hay varias referencias, óigame lo que voy a decir, no sabemos dónde estuvo el primer cementerio de Medellín, el primer cementerio de la villa. Algunos libros, algunas cronistas lo ubican donde hoy sería el cruce de Juan Ambú con Carabobo y Bolívar.
los que conocemos Medellín, serían entonces las antiguas instalaciones de El Colombiano. Allí estaba entonces el primer cementerio. Aunque también hay que contar con que otros lo ubican donde más o menos hoy está la plazoleta de Rojas Pinilla, detrás de el antiguo edificio de EPM, el Miguel de Aguinaga. Algunos ubican ahí también un cementerio, mientras que otros cronistas y otros ubican un cementerio donde hoy está más o menos la iglesia de San Benito. Entonces, ese primer cementerio o lo podemos ubicar más o menos en todo ese espacio o estaría, como vuelvo y lo digo, perdido. Entonces ahí está, trabajo para arqueólogos y para antropólogos. Vámonos a buscar y a darle ese punto original a ese cementerio. Tengo que irme necesariamente hasta el año entonces 1808, cuando el cementerio de San Lorenzo aparece en esta historia. Hablo del año 1808 para el 7 de enero. Resulta que después de ese cementerio que les mencioné, aparece hacia inicios del siglo XIX el que hoy sería el cementerio más antiguo de la ciudad. San Lorenzo, ahorita les hablaré un poquito más de él. San Lorenzo resulta que fue nuestro primer patrono. Medellín es una ciudad española fundada por los españoles en terrenos de muchas familias indígenas. Pero resulta que con esa fundación, recuerden ustedes que lo primero que se hacía era entonces que ese territorio tuviera un patrono o tuviera una patrona, que escogieran entonces un santo, un mártir, una virgen, para que protegiera esos terrenos a la luz de la corona, que era una corona católica. El primer patrono de Medellín fue San Lorenzo. Muchachos, ¿sabían ustedes que San Lorenzo es un mártir que murió asado en una parrilla? Por eso lo que ustedes están viendo en esa obra de arte, lo que él tiene al lado es la parrilla en la cual encontró la muerte. Él es un mártir católico, fue muerto por profesar la fe. Resulta que recuerden que uno de los tantos nombres que ha tenido este territorio, uno de los tantos nombres que ha recibido Medellín fue el de poblado de San Lorenzo, por ese santo, San Lorenzo. Resulta que ahí les estoy mostrando la obra de arte más antigua del Valle de Aburrá. Es el cuadro, el lienzo más antiguo de toda la ciudad. Y todavía lo podemos visitar y está en excelente estado de conservación. Afortunadamente, podemos ir entonces a la iglesia de San José en plena Avenida Oriental con Ayacucho y allí está el cuadro más antiguo de Medellín, el San Lorenzo que están viendo ahí. Entonces, nuestro primer patrono, el patrono del santo, perdón, de los cocineros. Este es entonces el cementerio de San Lorenzo. El cementerio de San Lorenzo fue el lugar donde fueron a parar todos los muertos de la villa en su momento, sin distinción de clases. Aquí tengo que hablar de manera muy escueta. Ricos y pobres eran enterrados en ese cementerio. Comencemos a saludar gente. Vámonos a este chat y saludemos entonces a Alejandro Molina. Alejo, qué bueno que estés por aquí. Hans Preciado, Corina Hans, a Mario Escobar Escudero, don Héctor Samuel Macías, Lina Zapata, don Germán Vallejo, doña Adriana María Uribe, María Isabel Lalinde, Hilda María Arango, Ana María Ramírez, Luis Miguel Molina. Gracias por conectarse a través de esta transmisión
que hace Cooprudea por Facebook Live y por Zoom, quienes estuvimos inscritos. Candelario Mejía, usted fue compañero mío, ¿cómo vamos, parcero? Un antropólogo ahí también conectado. Y Lina Alzate. Retomemos entonces, me pueden dejar preguntas a través de nuestro chat interno o también algunas preguntas a través del chat de Facebook y trataremos de darle respuesta, o si no, al final también dejaremos un momento para preguntas. Los ricos y los pobres eran enterrados en el cementerio de San Lorenzo. Entonces se buscó un lugar, como decía la Real Cédula, a los muertos había que enterrarlos en un lugar donde siempre diera el sol. Ya ahí más o menos estamos hablando de algunos aspectos de salud pública. Venga, aquí tengo que hablar de algo también de manera directa. Para quienes creen, para quienes creemos, los cementerios son dormitorios. Son lugares donde descansan los cuerpos a la espera del juicio final. Por eso entonces están acostados, porque es como que estuvieran dormidos. De hecho, el origen de la palabra cementerio pues viene de una evolución histórica de la palabra dormitorio. Pero también hay que entender con quienes creemos, hay que respetar quienes creen que los cementerios no son otra cosa que el lugar para la putrefacción de los cadáveres, y que esa putrefacción se tiene que dar en las mejores condiciones para no generar en los poblados problemas de salud pública. Sí, señora, como nos dicen por aquí en el chat, el barrio de los acostados. Entendido esto, el cementerio tenía que estar en las afueras de la población. Hoy, el lugar donde está el cementerio de San Lorenzo o el lugar donde se encuentra el cementerio de San Pedro fueron en su momento lugares lejos de la ciudad. Y hoy están inmersos dentro de la franja urbana, de la mancha urbana. Este cementerio pretendía entonces tener los mismos cánones, pretendía tener el mismo diseño que tuvieron muchos cementerios europeos de su momento, pero casi todos los cementerios, vuelvo y lo digo, de la corona española en América. Miren entonces, lugares, ya lo dije, donde siempre diera el sol. Este es un cementerio de nichos, ¿cierto? Un cementerio de bóvedas, como algunas veces los llamamos, y este era el lugar. Quiero ser reiterativo porque es paso a lo que sigue. Un cementerio para ricos y pobres a la vez. Este lugar también era llamado en la ciudad como el Cerro de las Cruces. Hubiera llamado también, como lo mencioné ahorita, el lugar de los muertos, el Cerro de los Muertos. Miren esta imagen. En esta imagen vemos a los estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, con el profesor atrás. Ya lo vieron, con el sombrero muy elegante. Ese es el profesor dirigiendo la clase de anatomía. Hágame el favor entonces, ¿dónde están los tapabocas? ¿Dónde están los guantes? Por supuesto, todo eso no se había desarrollado en su momento, pero vemos entonces que también puede ser una foto en la cual se hacía entonces una de pose. Los pusieron a posar para la foto. También puede ser en este caso. Entonces, miren estas imágenes de la clase de anatomía en el cementerio de San Lorenzo. Me lo voy a llevar entonces en el tiempo. Y el tiempo nos lleva a el cementerio San Pedro. El cementerio San Pedro es del año 1842 y fue ideado, fue abanderado. La persona que llevó a cabo fue don Pedro Uribe y Restrepo. Don Pedro Uribe Restrepo era un famoso personaje de la Medellín de mitad del siglo XIX, un señor con una cultura muy vasta, con una importante y respetable fortuna de Medellín, un rico de Medellín, que también se preocupó mucho por asuntos como la cultura.
gracias a don Pedro Uribe y Restrepo, Medellín tuvo el primer piano público, un piano comprado para un teatro que fue también iniciativa de él. Estoy hablando del Teatro Bolívar, que para aquella época se llamaba el Teatro Municipal o el Teatro de la Villa, el Teatro de la Ciudad, y luego lo conocimos con una reforma como el Teatro Bolívar. Don Pedro Uribe y Restrepo reúne a los 50 caballeros más ilustres de la Villa de la Candelaria, las 50 familias más ricas de Medellín. Le compran unos terrenos a una familia de apellido Luján en el Camellón del Norte y crean, óigame en esto, el primer cementerio privado del país. Un cementerio solo para 50 familias. Las 50 familias más ricas de Medellín no querían ser enterradas con los pobres. Y desde ahí empieza entonces todo aquello que sobrevive en la cultura popular. Todavía en la memoria de ciudad escuchamos eso de el cementerio de los ricos y el cementerio de los pobres. La imagen que están viendo es el portón original con que contó el cementerio y que luego le dio paso a un edificio moderno, un edificio que también alberga algunas oficinas y algunos elementos de archivo en el cementerio actual. Pero este era la entrada original del cementerio de San Pedro. Al cementerio de San Pedro, precisamente como nos dice Lina Alzate en el chat, se le conoció como el cementerio de los ricos, la ciudad blanca, la ciudad de mármol o el jardín más bonito de la ciudad. Comienza entonces la historia de este cementerio. Desde allí, desde el mismo año en que le dan apertura, en 1842, comienza a funcionar. Allí se hace la primera inhumación. Entonces comienza su vida como cementerio hasta nuestros días. El cementerio de San Pedro entonces tiene el típico también diseño de los cementerios europeos, pero ya con un carácter mucho más afrancesado. Un lugar entonces donde para la época comenzaba a ponerse de moda el mausoleo. Este es un abrebocas apenas, porque es muy posible que en estas invitaciones de Viernes Cultural hablemos únicamente del cementerio de San Pedro. Entonces, no voy a extenderme mucho, porque aparte vamos a hablar es de iglesias. Entonces, el cementerio de San Pedro comenzó a ser un gran referente de la ciudad. Sin extenderme, como lo dije, esta es la segunda entrada del cementerio, estaba a un lado y era conocido como el cementerio laico, o algunas personas en la ciudad lo llamaban despectivamente como el muladar. Era la entrada al espacio del cementerio donde eran enterrados los suicidas, los descreídos. Y hay que entender que cualquiera que no profesara la fe católica era un descreído, entonces iba a parar allí. Pero peor aún, allí era donde se señalaba y donde se podía encontrar a los masones. Era el cementerio donde los masones de Medellín terminaban sus días. Esta es una vista aérea del cementerio de San Pedro. Aquí lo vemos entonces con esas galerías circulares y con esa capilla importante de la cual les hablaré ahorita en detalle. Sigamos en esta conversación. Ahora sí, después de este preámbulo tan largo, bienvenidos a esta conversación de hoy. Vamos a hablar de las principales iglesias de la ciudad. Y la primera, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria. Ella se construyó entre el 12 de marzo de 1768 hasta el 2 de febrero de 1776. Se le atribuye en gran medida a diseño y dirección de obra a José Barón de Chávez.
Hay que entender aquí, creo que lo repetiré varias veces, pero hay que entender que las iglesias de Medellín, muchas, tuvieron la misma vida que muchas iglesias del mundo entero. ¿Qué es eso? Muchas eran reemplazadas, eran antiguas capillas de materiales vetustos y que conforme evolucionaba la ciudad o se hacían donaciones, iban siendo reformadas o como en el caso de algunas de Medellín, demolidas completamente para hacer una nueva iglesia en el mismo emplazamiento. Quiero que nos cuenten, por favor, a través de los chats, el chat interno y el chat en Facebook, con cuántas personas están viendo ustedes esto en este momento. Cuéntenos ahí. Estoy en compañía de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, estoy solo. Y también cuénteme en qué lugares nos están viendo. Es importante para nosotros saberlo y así poder estar también en comunicación estrecha con ustedes. Cuénteme desde dónde, desde qué barrio, desde qué ciudad y con cuántas personas están viendo esta transmisión en este momento. Así como les hablé de San Lorenzo, les quiero hablar entonces de la Virgen de las Candelas, la Candelaria, la Virgen del Fuego, la Virgen de la Candela, la Virgen de las Velas. Ella tiene una metáfora muy bella y es que precisamente con esas velas, con ese fuego, ilumina el camino, traza el camino. Ustedes saben, la gran devoción que se da por la Virgen de la Candelaria es principalmente por ciudades portuarias, con puerto o frente al mar o puerto frente a ríos navegables. Porque es que la Virgen de la Candelaria es la patrona de los marineros y la patrona de los viajes. Por eso el fuego, para encontrar la luz en el camino. Ustedes se preguntarán lo mismo que me pregunto yo. Entonces, primero tuvimos el patrono de los cocineros y luego tuvimos la patrona de los marineros. Y Medellín no está frente al mar, así tengamos playa, y nuestro río no es navegable. ¿Esto a qué obedece? Claro, al trono de España. Era Mariana de Austria, la reina regente, porque Carlos IV estaba muy chiquito. Ella reinaba por él. Ella le pagó, esta es la historia resumida, le pagó un favor a un conde que había sido muy bueno con la corona, que había apoyado mucho el reinado suyo y el reinado que se venía con su hijo. Y entonces ella le dijo, un pedazo de tierra en las provincias de ultramar llevará el nombre de tu condado. Ella expide una real cédula y esa real cédula llega aquí acompañada de la obra de arte que están viendo en pantalla. Otra de las obras de arte más antiguas de la ciudad y de la región. Y esa real cédula es recibida por el gobernador de Antioquia, don Miguel de Aguinaga. Él toma la real cédula, toma la obra de arte y la real cédula no dice otra cosa que en el momento en que esa real cédula, ese papel, llegue a este territorio cambia de nombre y de denominación administrativa. Es ahí donde llega el nombre que tenemos. Es ahí donde llega la real cédula expedida por la reina Mariana de Austria, que esto se llamase Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Medellín es un condado en la región de Extremadura, la región de un conde, un condado en la región de Extremadura. Medellín de Extremadura y Medellín, Antioquia, Colombia son ciudades hermanas. Entonces mírenlo ahí, con un vidrio de seguridad que le garantiza parte de su integridad y también un marco de plata repujado en París. Enseguida les hablo un poquito más.
Tan juiciosos como están haciendo la tarea. Gracias por contarme en el chat con quién están viendo y en compañía de quién y desde dónde. Muchas, muchas gracias. En este levantamiento arquitectónico vemos entonces las características que tiene este templo. Él es un templo neoclásico, de la arquitectura neoclásica, unas líneas clásicas vueltas a traer de la antigüedad al hoy. Es una típica iglesia colonial, española, blanca, imponente, de gran tamaño. ¿Notaron algo? Que nuestra iglesia principal, que fue ella durante tanto tiempo, no está entronizada. Ella no está en el centro de la plaza, ella está a un lado. Algunas plazas de fundación española no tienen la iglesia en toda la mitad. Miren, por ejemplo, también las importancias. Han comparado que el Parque de Belén es más grande que el Parque de Berrío. Y que, por ejemplo, esta iglesia, ya lo dije, no está en el centro, sino que está a un lado. Tarea que no voy a revisar. Cuando empecemos a viajar de nuevo y podamos ir a nuestros pueblos por toda Colombia, me hacen el favor y miran si la iglesia está en todo el centro o está a un lado. Esta imagen fue coloreada por un buen amigo de fotografías antiguas de Medellín. Hombre, se me va el nombre siempre, tengo que ponerle el nombre aquí para poderme acordar. Enseguida yo me acordaré del nombre y le daré su merecido crédito. Cuando le pusieron color a esta imagen, pudimos ver entonces cómo era más o menos el aspecto de esta plaza a finales del siglo XIX. Roberto Pérez, me acordé de tu nombre, Roberto. Roberto Pérez ha sido uno de los encarretados en tomarle color, en darle color a muchas de las fotografías antiguas de Medellín y nos acerca como a esa realidad de la época. Gracias, Roberto, por esta imagen. Entonces, vemos que la iglesia de la Candelaria ha sido un testigo mudo del cambio de la ciudad de Medellín. Miren esta fotografía. Yo me atrevo a decir que la iglesia de la Candelaria en su momento fue uno de los lugares, uno de los edificios más fotografiados de nuestra historia. Y para bien, precisamente hemos podido evidenciar sus momentos constructivos, hemos podido evidenciar a través de las fotografías toda la línea de tiempo de ese edificio. En este caso, lo que están viendo en pantalla, los campanarios en construcción. Las iglesias eran los lugares más importantes de las villas, de las ciudades, de todos esos pueblos de la antigüedad. Por eso eran los edificios que sobresalían sobre el horizonte de la ciudad. Las iglesias se podían ver desde todos los ángulos, porque recuerden, estas ciudades coloniales por lo general tenían un nivel las casas y muchas de ellas tenían techos incluso de paja. Los más arriesgados tenían casas de 2 pisos y ya casas de 3 pisos eran los rascacielos de la época. Incluso en ciudades como Medellín, óigame en esto, se veía con malos ojos que una casa particular tuviera más de 2 niveles. La que estamos viendo ahí es la casa de don Manuel Uribe Ángel, importante médico e intelectual de Antioquia, y la casa de él era de 3 niveles más la guardilla. Y ni hablar entonces también del Palacio Amador, que tenía 3 niveles más la guardilla. Entonces decían que estaban desafiando a la iglesia con la altura de esas casas. Entonces era mal visto que fueran tan altas porque rivalizaban con ellas. Las comparaciones son odiosas. No nos vamos a comparar con otros lugares de conservación, con otros distritos conservados del mundo o incluso de nuestro propio país, donde no se permiten las construcciones en altura. Popayán, Monpós y Cartagena son algunos de los casos, exceptuando Cartagena con ese edificio de hace poquito, pero eso es harina de otro costal, donde no se prohíbe que la altura
de las nuevas construcciones sobrepase la altura de las iglesias. Entonces seguimos viendo cómo son tan importantes esas jerarquías en cuanto a la altura. En esta imagen, esto es una plumilla, es un dibujo a tinta de una de las expediciones, de las tantas expediciones que pasó por nuestro territorio. Esta en particular es de la Comisión Coreográfica. Vemos entonces una muy particular elemento que lo perdimos con el tiempo, el atrio. Sí, señores, miren el gran atrio que tenía la iglesia de la Candelaria. El atrio lo perdió para un paso de la modernidad. ¿Cuál? La llegada del tranvía. Y ya cuando dejamos de tener tranvía, fue el lugar idóneo para que pasaran los vehículos, para que pasaran los carros. Y entonces con los carros, desactíveme, alguien está rayando la pantalla. Ayúdame, Carolina, porfa. Sí, señor. Resulta que entonces para la llegada de los carros, me desconcentré, 3, 2, 1. El atrio se perdió para la llegada del tranvía y luego para la llegada del vehículo a gasolina y de los buses. Entonces vemos entonces cómo está mutilada la fachada de nuestra iglesia. Gracias, Carolina. ¿O soy yo mismo el que estoy haciendo esto? Profe, no sé. Pues yo ya borré, verifica si de pronto tú lo estás rayando. Sigue tranquilo, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Si algo... Víctor, en la parte superior de la pantalla hay una opción de seguridad. Si quiere, quita la opción anotar para que no le va a pasar eso. Ah, perfecto. Share the screen. No, se llama anotar. Mi versión. Un paso importantísimo que dan las ciudades, y lo voy a retomar ahorita, es hablar de plaza y luego hablar de parque. Mis palabras no pretenden ofender a nadie, estoy hablando cómo se hablaba en la época. En la época se decía que la plaza era para campesinos, mientras que el parque era para citadinos. No me malinterpreten plaza como plaza de mercado, sino como el emplazamiento importante de una ciudad. En Medellín la tuvimos, la Plaza Mayor, frente a la iglesia de la Candelaria, pero con la llegada de la escultura de don Pedro Justo Berrío, se renombró la plaza. Dejamos de llamarla Plaza Mayor para que se llamara Pedro Justo Berrío, para que algunos le dijéramos Parque de Berrío o Parque Berrío. De las tres maneras hemos encontrado el nombre en la historia. El lugar donde está la escultura de Pedro Justo Berrío, obra de un italiano, es el lugar exacto donde se encontraba la fuente de donde tomaban agua los vecinos de la Plaza Mayor. En esta fotografía también coloreada, pues vemos ese concepto que les amplié ahorita y la iglesia como testigo mudo. Ella entonces es una evidencia colonial de Medellín, pero tuvo que ver cómo todos sus vecinos iban cambiando conforme iba cambiando la ciudad, iban pasando los años. Entonces, todos sus vecinos fueron coloniales, luego republicanos, luego modernos y ya hoy contemporáneos. Y ella sigue ahí con su identidad colonial. En contraste con esta, miren por ejemplo, finales del siglo XIX, ya estábamos viendo cómo se iban reemplazando. Este fue uno de los lugares que más drásticamente ha cambiado en nuestra historia. Y ahí, en primer plano, vemos este señor de color, ¿cierto? Me parece muy racista decir de color. Vemos este negro con sombrero de copa, que nada raro por su vestimenta fuese un cochero, uno de los conductores de coches de la época. ¿Sabían ustedes que la iglesia de la Candelaria tiene, por así decirlo y metafóricamente hablando, una hija? Resulta que la capilla del pueblito paisa es la capilla de la Candelaria.
Entonces es como que fuera la hija, la hijita de la iglesia de la Candelaria. Y en términos del uso formal, en términos del culto, en términos de cómo el cuadro de la Virgen, ¿cierto? La advocación de la Virgen puede ser llevada, dado el caso, a esta capilla. Si algo le sucediese a la iglesia de la Candelaria del Parque de Berrío y tuvieran que mover los feligreses, este sería el lugar idóneo. Por eso también recuerda la fundación. Entonces miren ahí, la hija, entre comillas, de la iglesia de la Candelaria. El altar. Cuando podamos regresar a las calles, cuando podamos volver a salir, incluso con Cooprudea hicimos recorridos de ciudad y hacíamos recorridos a otras regiones, cuando podamos retomar todas esas actividades, ténganlo por seguro que los invitaré a que caminemos la ciudad y entremos a esta iglesia. Si no pueden ir en mi compañía, tarea que no voy a revisar, pásense por allá y denle especial atención al altar. Señores, este altar fue ganador de un premio internacional de platería en París, en Francia. Y quiero que detallen, no se ve muy bien en la fotografía, pero quiero que detallen cuando podamos volver por allá, que en el altar mayor, en todo el centro, está el escudo de la ciudad de Medellín repujado en esta plata. Y vemos allá arriba el cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Si vamos a hablar de iglesias, pues también lo que está por dentro es muy importante y uno de los muebles, de los amoblamientos más importantes que tienen las iglesias son sus instrumentos musicales, principalmente órganos. Este es el órgano de la iglesia de la Candelaria, un órgano alemán de la Casa Valka, de los Valka de Alemania. Han venido varios órganos a esta ciudad. La Casa Valka es una casa de fabricación y reparación, son unos luthiers, ellos construyen y reparan instrumentos en Alemania de hace varios siglos. Varios instrumentos, como lo dije, fueron pedidos a esta casa y hoy son el orgullo y muchos de ellos son patrimonio de la ciudad, de la región y de la nación. Pero este tiene una historia particular. Me creerían que lo que están viendo en pantalla estuvo a punto de perderse. ¿Y cómo? Un naufragio. Este órgano fue rescatado del fondo de las aguas del río Magdalena. Ya casi llegaba a su destino cuando naufragó. Al ver el lugar del naufragio se marcó el sitio y hubo que esperar a que desde Europa mandaron unas personas, principalmente un ingeniero, para que se encargara de las obras de rescate, para que lo pudiera armar, evaluara los daños y lo pusiera a funcionar. Estoy hablando de Enrique Hausler, que se quedó por estas tierras y lo podemos recordar por reparar y poner a funcionar el órgano, por ser uno de los primeros directores y profesores de la Escuela de Artes y Oficios, pero porque nos construyó el puente de Guayaquil. Y resulta que don Henry Hausler no era músico, no era pianista, no era organista. Se tuvo que valer de el que más sabía en la ciudad. ¿Saben quién fue el primero que lo tocó y lo tocó durante mucho tiempo? Gonzalo Vidal, el compositor de la música del himno antioqueño. Se dice que entonces Gonzalo Vidal, ayudado o de este órgano o de los pianos del Palacio de Coriolano Amador, compuso el himno antioqueño, la música del himno antioqueño. El reloj de la iglesia de la Candelaria fue el primer reloj público de Medellín. Fue un regalo de un ciudadano inglés, Mr. Tyrrell Moore. Ahorita hablaré de Tyrrell Moore. Resulta que él lo regaló en el año 1838 y eso fue la sensación. Muchachos, vea, hoy saber la hora es tan fácil como que la tenemos en un dispositivo amarrado a nuestra muñeca
o la vemos en segundos. Por ejemplo, en este momento son las 4:52 de la tarde, pero los relojes eran carísimos. Los relojes de pulsera eran para mujeres. Los hombres no usaban reloj de pulsera, los hombres usaban reloj de bolsillo. Y tener un reloj en casa era un elemento carísimo. Aparte que no había quien les diera mantenimiento, cuerda, todo eso, y terminaban dañándose. La gente no invertía en relojes porque era carísimo. Resulta que este, como les dije, fue el primer reloj público, que la gente pudiera ver la hora. Eso es una cosa trascendental en la ciudad. Y luego llegarían las campanas, regalo de un gobernador de Antioquia, don Pascasio Uribe. Y una de esas campanas tiene su nombre. Todavía la recordamos como la Pascasia. Y a la Pascasia, óigame esto, le tuvieron que poner fieltro. La tuvieron que envolver en costales, en fieltro, porque la gente se quejaba de su alta sonoridad. Señores, hoy, gracias al bullicio de la ciudad, la Pascasia ni se escucha. Y en aquella época, imagínense, tuvieron que ponerle unos fieltros para poder entonces tener que escuchar esas campanas, no tener que escucharlas. Sigamos, me los llevo para la ermita de la Veracruz de los forasteros. Ermita, que es un ermitaño, ese que vive solo, que está alejado. La ermita, señores, una ermita es un templo pequeño, tipo capilla, que está en las afueras de la ciudad. Sí, señores. Ustedes dirán, en las afueras, donde está la Veracruz hoy, era un cruce de caminos de entrada y salida de la ciudad. Muchachos, ahí eran las afueras de Medellín, a una cuadrita de la otra iglesia, a una cuadrita de la plaza principal, estaba la salida. Era una ermita, estaba sola, ahí en las afueras. Era llamada así por estar en las afueras, pero también su nombre es precisamente porque allí iban algunas personas de fuera, los forasteros o los extranjeros, que no eran invitados por las importantes familias de Medellín a compartir las bancas de la iglesia de la Candelaria. Entonces, para sentirse un poco, ¿cierto?, iban a esta. La iglesia de la Veracruz se construye, la que está ahí, se construye entre el 26 de diciembre de 1791 y el 30 de noviembre de 1803. Y se le atribuye a don José Ortiz, a don Joaquín Gómez y a don José Peinado. Entre ellos entonces se debate construcción, dirección de la obra, bocetos, planos, en fin. ¿Por qué digo yo que se construye esta? Muchachos, varias de las iglesias que voy a contar hoy, y para no repetirlo, como ya lo dije, fueron reconstruidas, porque en su original emplazamiento, en sus primeros años, muchas veces eran una choza vetusta, muchas veces eran de muros bajitos y de techos de paja. Luego fueron llegando más dineros o incluso donaciones y fueron cambiando. Entonces, esta Veracruz que tenemos data de comienzos del siglo XIX. Sean bien atentos. Miren que ahí, frente a la iglesia, está la columnata. Todas esas columnas que rodean esa plazoleta, que así la llamamos, la plazoleta de la Veracruz. La Veracruz, la verdadera cruz. Se dice, no se me sientan ofendidos, pero se dice que las iglesias Veracruz es donde hay una astilla de la verdadera cruz de Cristo. Este es un chiste que puede ofender a alguien, no es mi intención, pero si reunieran todas las astillas que supuestamente están en las Veracruz de todo el mundo católico, ¿de qué tamaño sería la cruz de Cristo? Siempre nos han dicho, siempre lo he leído, y aquí se los estoy repitiendo, que ahí hay una astilla de la cruz de Cristo. Nunca la he visto,
nunca la he visto fotografiada, pero esto es la religión, fe, ¿cierto? Recuerden que no iba a hablar o no íbamos a hablar de religiones. Esta imagen es del año 1900. Aquí me voy a volver más profesor que el invitado a esta conversación. Quiero que aprendan algo, por favor, de esta charla, de esta invitación de Viernes Cultural de Coprudea. ¿Qué van a aprender? La iglesia de la Veracruz originalmente fue blanca. Lo voy a repetir. La iglesia de la Veracruz originalmente fue blanca. El deterioro de años, décadas y siglos hizo que su pañete, su revoque, se cayera y que no le dieran mantenimiento. Muchachos, está mal decir que se la tiraron con la restauración. Está mal decir que ella era originalmente de piedra y la cubrieron blanca. No. Voy a tratar de explicarles, voy a tratar como hago con mis estudiantes de patrimonio y de historia, de ilustrarlo con un ejemplo que no quiero ni mucho menos insultar la inteligencia de quien me está viendo y me está escuchando. Nuestra piel, ¿cierto? La piel de nuestros brazos. Digamos, mírense en ustedes su brazo izquierdo, su brazo derecho. La piel. La piel protege los músculos, las venas, los tendones, no soy médico, todo lo que está debajo de la piel. Muchachos, si no tuviéramos piel, tendríamos una enfermedad gravísima. Nos daría una infección, nos entraría un virus, qué sé yo, no soy médico, pero nuestra piel protege el interior. Señores, el deterioro de siglos de la iglesia estaba poniendo en grave riesgo la integridad de ella. ¿Por qué? Porque perdió la piel y dejó la piedra a la vista. Una foto como la que están viendo en pantalla evidencia cómo estaba ya perdida arriba el pañete, el revoque, y cómo lo que se hizo en restauración es garantizar que nuestra querida iglesia de la Veracruz la tengamos mucho tiempo más. Entonces, ¿qué aprendieron hoy? Si esto fuera mi clase y entraría en parcial o en final, la restauración hizo eso, restaurar el aspecto original de la iglesia. Aquí ya vienen las subjetividades, que a algunos les gusta más de piedra, que a algunos les gusta más blanca, ya es de gustos. Hablemos de conservación patrimonial. La columnata. Vea, hablar de esclavitud también es una cosa muy compleja, también es un tema tabú de nuestra historia. Si yo digo esclavitud, ustedes inmediatamente recordarán a los esclavos de Cartagena. Y si yo les digo esclavos en Medellín, de pronto dirán, no, sí señores, en Medellín hubo esclavos, hubo familias esclavistas, hubo más esclavos de tipo doméstico que de tipo minas y eso. ¿A dónde voy? Esas columnas que están viendo ahí, muchachos, era el lugar donde se amarraban los esclavos antes de la abolición en 1851 para ser vendidos. Tú ibas a esas columnas y comprabas la dignidad de las personas. Aquí tampoco es un debate para hablar de la esclavitud. No soy esclavista, quiero dejarlo claro, creo que sobraba, pero lo que quiero decir es que han notado que de ahí nunca se ha ido la esclavitud, que todavía uno puede comprar la dignidad humana en ese lugar. Ahí todavía hay esclavos. ¿Saben a qué me refiero? La iglesia de la Veracruz entonces comenzó a ser un punto importantísimo de la ciudad y como todas las iglesias del mundo van teniendo su moda. En este momento en Medellín, no sé cuál es, pero debe haber una iglesia de moda para los matrimonios, para los bautizos, sí, porque las fotos quedan muy bonitas. En fin, eso no lo vamos a debatir. La Veracruz también fue un lugar para eventos muy importantes de nuestra historia.
Tanto así que precisamente fue elegida su plazoleta para honrar la memoria de uno de los personajes más importantes de nuestro proceso independentista, Girardot, Atanasio Girardot. Muchachos, la escultura que están viendo en pantalla es la primera, oígame el dato, la primera escultura vaciada en bronce de la historia de Colombia. Es obra del maestro antioqueño Francisco Antonio Cano. Y entonces, ahí tenemos. Se la robaron hace un año, 2 años, no creo. Se la robaron y afortunadamente apareció, porque las esculturas que se roban terminan siendo entonces vendidas por su metal, no por su valor histórico y artístico. Luego también por aquí, si me lo permite como Prudea, podemos hablar del valor de las esculturas. Podemos hacer un recorrido por las esculturas de Medellín. Miren aquí, perdió la columnata. Esta es una imagen de las primeras décadas del siglo XX. La columnata fue levantada porque llegó su majestad el vehículo de gasolina y necesitábamos mejor tráfico, ¿cierto? Entonces levantan la columnata, afortunadamente se la llevan para una finca o en Copacabana o en Girardota, por allí en el norte, y es donde el municipio de Medellín puede volver a negociar y volvérsela a traer. Afortunadamente, con algunas reposiciones de faltantes, pero en su manera casi original es la misma columnata. Notaron también que falta una de las campanas. Pues resulta que el sabio Caldas, en aquel proceso independentista, ordenó bajar todas las campanas de la Veracruz, y las fundieron. Las fundieron para obtener metal, para municiones y para cañones de la guerra. Las campanas que tenemos hoy son copias o son nuevas, no son las originales con esto. María Fernanda en el chat dice, con razón la confusión de las fotos. Sí, mi querida María Fernanda, precisamente aquellas fotos de varios lugares muestran la columnata o no la muestran. Entonces aquí esa aclaración. Mírenlo ahí. También Gabriel Jaime hace unos comentarios que me parecen pertinentes, claro, relacionados con la moda de pelar las iglesias, y habla de los casi sacrilegios en las iglesias de San Benito y Santa Bárbara, ¿cierto? Sí, señor, muy acertado. Y eso, vuelvo y lo reitero, pone en peligro la estructura, la estabilidad de la pieza. Gracias, Alfredo. También puedes hablar cuando quieras, Alfredo, y nos vamos dando en esta conversación. Mírenla ahí. Entonces, su majestad del automóvil perdió eso. Eso era como un mango. También el arbolito se nos fue. La plazoleta entonces hoy es un lugar que salvaguarda una de las antiguas fuentes de la ciudad y es un punto de encuentro importantísimo. Yo con mis estudiantes prefiero usar como el término abuelita. Él es el edificio junto con la Candelaria, son los edificios más antiguos de la ciudad, son la evidencia material que quedó de una ciudad completamente colonial. De una ciudad completamente colonial quedaron 2 edificios, 2. Mírenla ahí. Voy a hacer este juego de acercamiento. Ahí está el acceso principal. De hecho, la Veracruz tiene un solo acceso. Voy a acercarlo más. Quiero que memoricen, quiero que se lleven en la retina, en la memoria y en la retina, esa columna. ¿Por qué? Miren esta fotografía de nuestra historia. Simpatizantes del nacionalsocialismo, simpatizantes del Tercer Reich, simpatizantes del partido nazi, repartiendo propaganda durante la guerra en Medellín. Esto lo voy a dejar para que cada uno de nosotros, si queremos indagar más en este tema, veamos cuál fue esa relación que tuvo América, Colombia, Antioquia y en nuestro caso Medellín, donde se hicieron convenciones, reuniones
de importantes miembros, de importantes familias de nuestra ciudad, donde hay fotos no solo de la Veracruz, sino por ejemplo del Club Unión. Quiero que revisemos eso con pinzas, no lo satanicemos de entrada. Vuelvo a dejar otra cosa en clara, no soy simpatizante de las ideas del nacionalsocialismo, pero no podemos borrar de nuestra historia que este pensamiento también nos permeó por estas tierras. Me lo voy a llevar para la Catedral Basílica Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ese es el nombre completo de nuestra catedral, para que todos cariñosamente lo llamemos la Metropolitana. La Metropolitana entonces se construyó entre el 11 de enero de 1875 y se inauguró el 11 de agosto de 1931 bajo los diseños del francés Charles-Émile Carré. Aquí debo hacer una salvedad, se los voy a explicar más adelante, pero la catedral que vemos ahí no tiene 50 años de construcción, como lo vemos ahí. Primero hubo un proyecto de catedral, duró unos años, llega un segundo arquitecto, asume eso y es la catedral que tenemos nosotros. Entonces, la idea de tener catedral, las obras de una catedral duraron 50 años, no necesariamente esta que tenemos ahí. Haré la explicación de nuevo en un momento. A esta historia llega entonces este señor, el ciudadano inglés Mr. Tyrrell Moore. De él hablamos en una conversación con el café. Si les gustan estas conferencias, los invito al canal de YouTube de Coprudea para que busquen no solo estas conferencias de Viernes Cultural, sino las otras conferencias de muchos otros temas que se han tratado ahí. Ahí hablé alguna vez de la historia del café y hablé a profundidad de Mr. Tyrrell Moore, el señor que están viendo en pantalla con la gran barba y con las matas de café atrás. Pero esta historia nos interesa es por la Catedral Metropolitana. Resulta que este señor donao, como hablamos los paisas, regalao, hace una donación a la ciudad con escritura pública del solar de su casa. Luego de esta donación vuelve otra vez a notarías y todo eso y le adiciona el espacio de las caballerizas. Y luego de donar el lote del solar y las caballerizas, pone a disposición su casa para que se haga una rifa y se recoja dinero para lo que él quería se destinasen esos terrenos. Él quería un parque para Medellín. Ya lo dije ahorita, ya Medellín no era un pueblo, no, ya no era la villa, no, ya teníamos aspiraciones de ciudad. Y las ciudades tienen parques, porque al parque vamos los citadinos, ya lo expliqué, a las plazas iban los campesinos descalzos, no, ya teníamos otras aspiraciones. Él quería entonces recordar a su tierra y que ese parque se llamase, óigame esta belleza, el Parque de Nueva Inglaterra o el Parque de Nuevo Londres. Y digo yo esta belleza es porque a mí, que soy profesor de Historia y Patrimonio, que soy orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia, sería muy fácil contar esta historia si hubiesen conservado ese nombre. Porque aparecería un niño tan preguntón como yo. Esta historia la he contado 1000 veces. Yo lo preguntaba todo. Qué interesante sería que alguien bien preguntón, o unos estudiantes o un extranjero se preguntara el por qué un parque de la ciudad se llama Nuevo Londres o Nueva Inglaterra y que alguien pudiera contestarle diciendo, es que eso fue una donación de un ciudadano inglés. A esta historia llega la Iglesia Católica y la administración de la ciudad y destinan el 30% del área de la donación del parque para hacer una catedral que tanta falta le hacía a Medellín desde que la convirtieron en capital de la región. Eso enojó a Tyrrell Moore, porque Tyrrell Moore no era católico. Tyrrell Moore tenía un halo
y un señalamiento de judío, la gente decía, ese es judío, es judío, es judío, lo señalaban, ese es masón, ese es masón, ese es masón, cuando realmente él era ortodoxo. Y no le sonó que destinaran esto para una catedral católica. Pero como hablamos los niños, después de regalado, ¿cierto? Lo que se da no se quita. Él donó, ya la disposición final fue esa catedral. Lo que están viendo entonces en la fotografía es una fotografía de Pastor Restrepo desde su casa del área de la donación donde se iba a construir la catedral y el parque de Bolívar. Resulta entonces que comienza, en esta historia llega don Felipe Crosti, don Philippe Crosti. Y es ahí donde llega este señor desde Italia. La curia se da al trabajo de decir, bueno, aquí no hay arquitectos, sí lo sabía. Aquí no hay quien dirija una obra como esa, quizás sí. Pero dijeron, no, con los contactos que tiene la iglesia, mandemos a traer a alguien desde Europa. Y desde Italia nos llegó Felipe Crosti. Muchachos, vean, el proyecto de Crosti no dio resultado, entre otros porque Crosti propuso, óigame en esto, propuso una catedral gótica hecha de piedra. Yo amo este pedazo de tierra que se llama Medellín. Quiero vivir aquí el resto de mi vida. No se me ofendan cuando yo digo que Medellín es un pantanero. Y es un pantanero porque nuestra ciudad está cimentada sobre tierra amarilla. Aquí no hay piedra. Hay afloraciones de piedra, pero canteras de piedra no las hay. Entonces hacer una catedral de piedra fue la peor decisión de Felipe Crosti. Tanto así que no dio resultado, tanto así que quebró la obra. Se gastó literalmente la plata enterrando piedra. ¿Eso qué pasó? Se enojó esa comisión, echaron a Felipe Crosti, se perdió la platica, como decimos, hubo que volver a recoger plata y volver a traer a otra persona. Un man muy joven. Se traen a Charles-Émile Carré. Carlos Carré, porque aquí también todo lo castizamos. Philippe Crosti, Felipe Crosti, Charles-Émile Carré, Carlos Carré. Y Carlos Carré toma una decisión, óigame el alcance de lo que voy a decir, una decisión que le cambió la fisionomía a Medellín. Si ustedes pueden ver ahí, si ustedes tienen ventana o si no que conocen la ciudad, esta ciudad es de ladrillo a la vista. Esta ciudad es naranjada con verde, porque porque Carlos Carré nos enseñó en Medellín que el ladrillo a la vista es un material hermoso, y es un material noble, y es un material terminado. Gracias a Carlos Carré, y es ahí donde estoy diciendo que puedo ser pretencioso, pero gracias a Carlos Carré tenemos esta identidad naranjada en Medellín. Dame esta fotografía de Melitón Rodríguez del año 1892, donde ya estaban entonces las obras de la catedral. Para hacer esta catedral, tuvieron que montar varias ladrilleras para poder surtir este edificio. Muchachos, vean, no sigamos repitiendo ese mito agrandado, esa mentira agrandada. La queremos mucho, amo ese edificio, pero él no es el edificio más grande del mundo en ladrillo cocido, no, es muy grande, tiene más de 5.000 metros cuadrados, es muy alta y muy posiblemente tiene ese 1.200.000 ladrillos cocidos pegados con argamasa, eso puede ser una realidad, pero no es el edificio más grande del mundo de ladrillo cocido, hay otros. El mismo Teatro Metropolitano de las ciudades de ladrillo cocido, ¿cierto? Entonces no sigamos repitiendo eso, porfa. Suena a regionalismo y cuando en oídos de extranjeros o en oídos de conocedores escuchan un dato como ese, sonamos un poquito agrandados y un poquito desconocedores. Pero después de este regaño, volvamos a esta historia. Vean las imágenes que nos permitió Coprudea gracias al archivo histórico, al archivo visual de la Biblioteca Público Piloto en su mayoría, que es también patrimonio, poder ver esto.
¿Cuándo íbamos a poder ver la obra de la Catedral Metropolitana en obras? Mírenla ahí sin techo. La Catedral Metropolitana es una obra de románico, ¿cierto? Su estilo arquitectónico es el románico. Ella es pesada, ella es obesa, ella es gorda, ella es maciza. Y cuando se construyó sin una sola gota de concreto, de cemento. No existía. Se hizo con argamasa. Se pegó uno a uno esos ladrillos con una mezcla de sal, cal, arena blanca, sangre animal y savia vegetal. Eso forma como una plastilina y eso amarra, eso pega, ¿cierto? No es tan estructural como el concreto. Muchachos, hasta que llegó la Fundación Ferrocarril de Antioquia, en los 90s, a finales del siglo XX, hizo la restauración y la consolidación de muchos elementos allí, que por primera vez ese edificio tuvo una gota de concreto. Hasta antes de su restauración se sostuvo, óigame esto, por su propio peso. Carlos Carré, desde aquí me quito el sombrero ante usted. Ante usted y su memoria. Vean esta belleza, desde el parque. El parque entonces ya no se iba a llamar, pese a que en algunos libros de historia todavía los leemos como el Parque de Nueva Inglaterra o el Parque de Nuevo Londres, pero aquí le comenzaron a llamar la Nueva Villa. Hacia allá estaba creciendo la Nueva Medellín. Y fue el nombre que le dio al barrio y al sector y a la catedral de Villanueva, la Nueva Villa. Eso nos volvió a pasar en la historia, el Nuevo Norte, cuando llegó Explora, cuando llegó el Jardín Botánico renovado, el Parque de los Deseos, a eso le llamamos Nuevo Norte. Miren que alguna vez en la historia también esto se llamó Villanueva. Miren ahí. Está apenas levantándose la catedral. Y miren al fondo el Cerro Nutibara. Y ahí la silueta de la iglesia de la Candelaria, la que era la catedral de la ciudad. Miren qué particular esta imagen, cómo dominan las iglesias, como lo expliqué ahorita, el horizonte de la ciudad. ¿Sabían ustedes que bajo el altar, el ábside del altar, debajo de la sacristía, debajo del museo, porque es que la catedral tiene 3 subniveles, tiene 3 sótanos, debajo de todo eso corre la quebrada La Loca, y que gracias a esta fotografía del año 1944 podemos ver esa quebrada destapada, donde hoy está el Parque Aliadas, donde hay un busto del mariscal Jorge Robledo. No, se me fue, no sé, un busto. Ahí hay un busto, qué pena, me confundí de personaje. Mírenla, ahí está, la quebrada que corre por debajo de la catedral y que tantos problemas estructurales le está... De Moni Velarde, gracias Anderson en el chat, el busto de Moni Velarde, y que tantos problemas le está generando a la catedral. Esta me parece increíble. Es una vista de la catedral solita que yo no supiera que sale de uno de los archivos que fue revelada, ¿cierto? Para estas conversaciones. Pensaría que es la magia del Photoshop o de las fotos actuales. Ese es el terreno que hoy tiene el barrio Prado. Una catedral ahí solita en medio de la ladera. Muchachos, ustedes pueden imaginarse la emoción o incluso la impresión que puede sentir un campesino, una campesina, que venga de una vereda donde en su vida ha visto, situémonos en el siglo XIX, y encontrarse con este rascacielos, con esta mole, y que aparte ahí vive Dios, es la casa de Dios. Es impresionante. La iglesia, la catedral metropolitana es muy grande. Uno porque está acostumbrado a verla y se le convirtió en paisaje y todas esas cosas. Pero ella es muy grande. Gracias en el chat, se me iba a pasar. Ahí está la torre de la iglesia
de San José. Cuando ustedes aquí van proponiéndome cosas, también hacemos esta interacción. Gracias por seguir también pendientes en el chat. Ah, qué bueno, nos saluda Juan Pablo Ríos desde España. Hey, te mandamos un saludo, Juan Pablo, desde aquí, desde las historias de Medellín, Colombia. Esta obra entonces, impresionante, de ladrillo a la vista, con 2 torres, del románico, que salvaguarda un museo de arte religioso, que lo guardan con gran celo por el valor que él tiene. Es importante también reseñar eso, para custodiar el valor patrimonial, más que monetario, de esas piezas que ellos salvaguardan. Las transformaciones que ha vivido ese parque han sido muchas. Luego de pronto les hablaré solo del parque y de los aledaños. Un cambio trascendental de ese parque es la llegada de la estatua ecuestre, ¿cierto? La llegada de Simón Bolívar y del homenaje a Simón Bolívar y el renombrar el parque como Parque de Bolívar. Donde está la estatua ecuestre hubo, óigame en esto, un lago con cisnes. Y el chiste era ir al lago a alimentar a los cisnes. La catedral, véalo ahí, que no era una palabra separada, ¿cierto? Como la gente empezó a, ¿cierto? Nueva Villa, Villa Nueva, Villa Nueva. Otra vez con esto de el fondo, miren ahí, los bastante observadores que son ustedes, está la espadaña, está la fachada de la iglesia de la Veracruz, blanca completamente. No es que me ensañé con ese tema, pero es que ya es blanca y fue blanca. La catedral. Voy a ir avanzando un poquito para poder abordar otras iglesias. Hay una pregunta que me parece importante antes de seguir, si tienes alguna idea de Claro, los Alfredo. ornamentos en mármol dentro de la catedral. Pregunta María Fernanda González, que si conoces algo de eso. Claro, María Fernanda, me leíste el futuro, para allá iba. Ibas para otra iglesia, hombre, no nos digas ¿A qué no, Alfredo? Vamos a apostar pues. Vea, el órgano y el reloj y el mármol, ¿vio? Entonces, ya le voy a hablar del mármol. El órgano, un instrumento musical de 14 toneladas netas de peso, 14 toneladas, hecho en Alemania, en la casa Valka, con maderas de palo santo de Belice, un país centroamericano. Cogen la madera, la llevan para Alemania, hacen el instrumento y el instrumento lo mandan otra vez hasta América, hasta Medellín. De la casa Valka varias veces preguntaron, estoy especulando, pero varias veces preguntaron, ¿es en serio? Es un instrumento de 14 toneladas, costó $25.000 en los años 20 del siglo XX. $25.000. Y en la casa Valka decían, pues déjenme decirles que allá en Medellín sí tienen una catedral para este órgano. Pues déjenme decirles que acaban de comprar un órgano más grande que el de la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Muchachos, tiene 4.475 flautas. Flautas de 2 centímetros a las que están viendo de 3,20 metros. Tiene 2 tendidos para manos, 3 tendidos para manos de teclas y 2 tendidos para pies de teclas. Él es eléctrico. Él es un instrumento de viento. Tiene unos fuelles, unas bolsas, unos fuelles de cuero que se llenan de aire y sale el aire a través de las flautas. Muchachos, este órgano tiene varios registros de la voz humana. Ponerlo a sonar es como poner a cantar un coro. Es increíble que en Medellín nos hemos perdido los conciertos que han organizado en ese lugar, trayendo organistas de muchos lugares del mundo, porque es que un instrumento de esas dimensiones, pocas personas del mundo lo pueden interpretar, y está ahí. Él suena menos del 35% de su capacidad total sonora. Si lo ponen al 100%, hace vibrar el edificio y reventaría los vitrales. Las flautas más altas sonarían como las cornetas de
un barco, imagínense, está en el 35% de su capacidad sonora. El reloj es un reloj también público, de esos primeros también de la ciudad. Miren la laja de piedra, es traslúcida y como nos decían en el chat ahorita, pues precisamente tiene un 4 compuesto por 4 Is, no por la I y la V. Esa es una particularidad de algunos relojes. Este reloj lo tiene como tal. Y vea que se le tenía a María Fernanda y a Alfredo el mármol. Toda la obra blanca de la catedral fue encargada a un arquitecto italiano, Giovanni Buscaglione. Juan Buscaglione. Y Giovanni Buscaglione se encargó de elegir desde la provincia de Lucca, en Italia, desde las canteras de Pietrasanta y Carrara, toda la obra en mármol para esta catedral. El baldaquino, que es el mueble que están viendo ahí encima del altar mayor, es una especie de kiosco, un baldaquino, es uno de los baldaquinos de mármol más grandes de este lado del mundo. Aquí tengo que mencionar a don Pablo Tobón Uribe, que hizo una donación impresionante en dinero y en objetos para la catedral. Regaló las lámparas, regaló unos candelabros, regaló los confesionarios y entre esos unas custodias de no sé cuánto oro, no sé cuántas esmeraldas, no sé cuántos diamantes para esta catedral. Y precisamente Giovanni Buscaglione nos deja este edificio, el seminario conciliar, se me va el nombre real, el seminario, alguien si me ayuda. El edificio del seminario fue durante mucho tiempo precisamente y hoy su tercer piso todavía está dentro de la utilización de la curia, allí quedan importantes oficinas, pero es muy particular esta fotografía y la quise traer porque ahí vemos toda el área trasera del seminario que se la llevó la construcción de la Avenida Oriental. Hoy, Centro Comercial Villanueva. Seminario Mayor, me dicen por aquí. Vámonos aquí. A esta conversación llega uno de mis arquitectos preferidos, por no decir mi arquitecto preferido, Monsieur Agustín Gobars. Auguste Gobars. El señor que tienen en pantalla era arquitecto, ingeniero constructor, pero más que eso, que ser arquitecto e ingeniero, óigame en esto, era violinista, violonchelista y chelista. Tenía formación en dirección de orquesta, era director de orquesta. Era un dibujante y pintor excepcional, manejando técnicas como la acuarela, una de las técnicas más difíciles dentro de la pintura, y siendo muy bueno al óleo, y como dibujante arquitectónico excepcional. Este señor era hijo del archivero general del rey de Bélgica. Agustín Gobars se educó con los príncipes en palacio. Hablaba español porque lo aprendió aquí, lo perfeccionó aquí. Hablaba francés, hablaba ese flamenco que se habla allá en Bélgica. Este señor viene con un contrato de exclusividad a Medellín y a Antioquia para construir el Palacio de la Gobernación de Antioquia, el Palacio de Calibío. Cuando el Palacio de Calibío comenzó a alcanzar altura y todo eso, se le permitió encargarse de obras privadas, pero le dieron el cargo de director de obras del departamento de Antioquia, con el segundo sueldo más alto del departamento. Primero el gobernador y después él. Y a su vez el tercero del país, presidente, gobernador y él como director de obras del departamento. Óigame el dato. Agustín Gobars medía 2,10 metros de altura, 2,10 metros de altura. Fue soldado durante la Primera Guerra.
Y en 10 años, este señor estuvo 10 años en Medellín. En 10 años hizo un conjunto de 110 obras por todo el departamento. Luego hablaré de Gobars. Este es un dulcecito a mordiscos porque cualquier día los invitamos solo a hablar de Agustín Gobars. Pero estamos hablando de iglesias. Miren las iglesias que en Medellín, porque hizo 110 obras en 10 años. Casi todas las iglesias de Antioquia, déjenme decirlas, las hizo Agustín Gobars. Pero en Medellín nos dejó la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de la América. Una iglesia que era de ladrillo a la vista. Alfredo, Coprudea, los que estamos conectados, ¿me creerían que no pude encontrar una fotografía de ladrillo a la vista de esta iglesia? Quien tenga una fotografía de ladrillo a la vista de esta iglesia, hágame el favor y me la hace llegar. ¿Tienes idea cuándo la forraron? Pues cuando se nos dio también la moda de revocarlo todo, porque también pelar está hoy de moda, pero antes era revocarlo. Yo tengo un rastreo más o menos de este revoque, de este repello hacia los años 50 o por ahí los 60, porque en las descripciones que hay de la plazoleta de la América, de la fuente, todo esto, hablan de la iglesia de ladrillo. Entonces yo creo que hacia los 50, 60 la revocaron. Los que estudiamos en el Liceo Salazar de Herrera, que es muy cerca a esta iglesia, que es Nuestra Señora de los Dolores, por lo menos yo no tenía idea que se llamaba así. Siempre fue la iglesia de la América. Yo puedo averiguar con algunos de mis compañeros que vivían cerca de este sector, a ver si alguno de ellos o alguno de sus familiares pueda tener una foto de la iglesia antes de que fuera revocada. De una. Quedamos con la tarea casos. Agustín Gobars hizo los diseños gratuitos. Él hizo los planos gratuitos para la capilla del cementerio de San Pedro. Obra de Agustín Gobars. La obra de Agustín Gobars en Colombia toda es monumento nacional. Es bien de interés cultural y arquitectónico e histórico de carácter nacional. Toda la obra de Gobars. En Medellín nos dejó la iglesia de San Ignacio. A Víctor, le parece la iglesia de San Ignacio la iglesia más bella de Medellín, con neobarroco, con estos elementos escultóricos, con ese portón de piedra. A mí esta iglesia me encanta, es mi iglesia preferida de la ciudad. Agustín Gobars en Medellín nos deja la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una iglesia de ladrillo a la vista y que ha sido motivo de estudio de facultades de arquitectura en otros lugares del mundo, porque el gótico pues viene de Europa. Luego hubo un neogótico, un nuevo gótico, que es este ya del siglo XIX y XX en nuestro caso, pero neogótico en ladrillo. Esto es una cosa excepcional en el mundo. Sigámonos entonces orgullosos porque tenemos iglesias del neogótico, pero en ladrillo. Esta iglesia es preciosa y gracias a que obtuvo gran fama por el canal Televida y por un sacerdote que hacía pues transmisiones desde allí, pudimos ver que la recuperaron, la restauraron y cuando podamos ir por allí es una de las buenas visitas de arquitectura religiosa, ¿cierto? De turismo arquitectónico religioso que podemos hacer. De Agustín Gobars tenemos la capilla del Hospital San Vicente de Paúl, que así como contaba yo ahorita, pues precisamente era el lugar de moda. Aquí también se casaron los ricos que vivían ahí cerquita, en el barrio Prado, y no les importaba el hecho que tuvieran ahí cercanía con los enfermos, que tuvieran cercanía a un posible contagio por salud ahí, pero fue la iglesia de moda mucho tiempo. Dejando a Agustín Gobars, me los voy a llevar por la ciudad en esta recta final. Quise invitar esta iglesia porque es poco conocida para quienes no nos movemos sino en el barrio en el que vivimos. Espérenme un momentico que esto se le está activando algo, entonces se lo voy a desactivar. Alfredo, tómate la palabra un minutico, por favor.
Diana preguntaba ahora acerca de la iglesia de lo que hoy es San Vicente Fundación, pero en su momento eso se llamó el Hospital San Juan de Dios. No sería interesante pues precisar la fecha, pero digamos no es una capilla muy antigua esta de San Vicente, porque si estamos hablando de Gobars, estamos hablando de 1900, ¿qué, Víctor? Sí, señor. La obra de Gobar se hizo entre 1920 hasta 2930, cuando él se fue. Dejó muchos planos, dejó muchas obras que fueron ejecutadas por otras personas bajo el diseño de él. Pero este es uno. De hecho, en el Hospital San Vicente hay dos obras de Gobars. Uno de la entrada principal hacia la derecha, en la portería principal, frente a nuestra Facultad de Medicina. Esa puerta, ese edificio es de Gobars, y esta capilla. De hecho, los dos edificios principales de la Facultad de Medicina son de Agustín Gobars. Sí, señor. Los otros dos y nunca se construyeron. Que lo hablamos cuando hablamos de la historia de nuestro campus, para que lo busquen también en nuestro canal. Retomemos. Estábamos con esta iglesia, la iglesia Nuestra Señora de las Lajas. La quise invitar porque a veces pues no conocemos sino el sector en el que vivimos. Esta iglesia está en el barrio Francisco Antonio Sea, en la entrada del barrio Castilla. La traje porque es neogótica, porque tiene ladrillo a la vista. En su interior hay un altar. Discúlpenme, no encontré la fotografía y no puedo salir en esto. Entenderán, para tomar esa fotografía no la encontré en la red, pero en el interior hay un altar que iba a ser para la Metropolitana, de diseño de Giovanni Buscaglione, y se lo dieron a esta capilla. Esta capilla la pagó la familia Greffenstein. La familia Greffenstein de la ciudad la pagó a manera de exvoto. O sea, buscando la salud de uno de los miembros de su familia, pidiéndole a Dios que curara a ese Greffenstein. Muchachos, lo que están viendo en pantalla es la capilla del Sanatorio La María. Era el lugar de confinamiento de los leprosos, tuberculosos y de todas aquellas enfermedades que antes no tenían cura. Y Medellín tenía ese lugar, un sanatorio, imagínense en eso, lugar de terror. Lo que están viendo en pantalla era una iglesia para tuberculosos, para personas condenadas a la muerte. Los religiosos, las religiosas y los sacerdotes que oficiaban allí estaban contagiados también. Tenían que ir a servir allí hasta sus últimos días. Por eso la historia tan particular. Si detallan las dos placas en la puerta, entenderán, no pude hacer un acercamiento, no me da. Está allí los nombres y el alma de esta persona Greffenstein, por la cual estaban pidiendo salud. La iglesia de San José, del arquitecto Félix Pereira. Esta fue una iglesia colonial, una iglesia que era una iglesita colonial, no sé qué, y fue reformada a este aspecto, ¿cierto? Ya un aspecto mucho más actual, mucho más bello. Y cuando hablamos de Coriolano Amador aquí, pues yo les conté que fue la esposa de don Coriolano, doña Lorenza Uribe Lema de Amador, quien regaló un aderezo de oro y esmeraldas colombianas para poder hacer esa torre que ven ahí. Ella hizo esa donación. Quienes se conectaron al inicio de recuerden que les dije que aquí estaba precisamente el cuadro más antiguo de la ciudad. Van a ir allá a ver a San Lorenzo. Este recorrido nos va a llevar a otra de las más bellas. No voy muy torcido, me le torcí al cafecito, ya me le voy a torcer a la iglesia de San Ignacio, porque yo creo que esta es la segunda, a mi manera de ver, más bella de esta ciudad. Es la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de bocetos de Antonio J. Mesa y Juan Ormachea, pero dirigida por Félix Mejía. Alfredo y muchachos, que ahorita hablábamos precisamente de Gobars, uno de los mejores amigos que hizo Gobars, un discípulo de Gobars, que le aprendió mucho y que dirigió muchas de sus obras, fue don Félix Mejía, ¿cierto? Entonces, Félix Mejía se encargó de muchas obras de Gobars. Muchachos, ¿Dónde queda esta iglesia,
Esta es al lado de la estación Exposiciones. Esta está en Barrio Colombia. Perfecto. Esta es al lado del Hospital General, el Hospital General Luz Castro de Gutiérrez, sobre Palacé. Esto es lo más cerca que podemos estar de Chartres en París. Miren ese rosetón. Esta iglesia también fue conocida en su momento en Medellín porque le decían la iglesia de los volados, de la gente que se volaba. Allí hubo un curita, ¿cierto? Un sacerdote que decía, no vivan en pecado, vuélese a la familia y yo los caso al escondido. Entonces muchos en nuestras familias tenemos gente que se casó por allá en los 60s o 70s, no lo sé, hace unos años, unas décadas, en la iglesia de los volados. Así se le conoció a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este recorrido nos lleva a la iglesia de Jesús Nazareno, vecina de nuestra universidad y vecina de uno de los centros más importantes también de investigación de nuestra universidad y de otras facultades. La iglesia de Jesús Nazareno es de un arquitecto religioso claretiano. Aquí se me olvidó decirlo y aclararlo desde antes, que muchas de las iglesias del mundo son hechas por religiosos que no tuvieron otro trabajo arquitectónico que el diseño y construcción de iglesias. Ellos aprendían dentro de todo lo que aprende un religioso, y hay veces muchos de ellos con votos de silencio y todo eso, aprendían arquitectura o dirección de obras. Entonces muchos arquitectos fueron religiosos, como el caso de Vicente Flumencio Galicia Arrué. En este montaje, otra vez, quiero agradecer a Roberto Pérez, quien hizo este montaje para una de las páginas de divulgación de fotografías en nuestra ciudad. Hace este montaje para ver cómo era el frontón, ¿cierto? Cómo era el portón, perdón, cómo era la fachada de la antigua capilla que hubo ahí. Aquí no queda más que tristeza decir que esto se lo llevó literalmente el ensanche. Para hacer Carabobo, muchachos, que tenían un lote al frente, donde hoy tenemos un edificio en la universidad, pero que tenían un lote al frente, que podían correr esa vía, es mejor demoler el frontón y dejar la mueca como está hoy, sin esa belleza. A los que nos gusta la historia y si están conectados aquí tanto tiempo, pues precisamente contar que en este lugar, en esta capilla, está salvaguardada una colección de libros impresionante. Uno debe pedir cita, pues cuando podamos volver a salir, que hay visitas guiadas, y es una colección de libros de esta comunidad religiosa impresionante, impresionante. Yo tuve oportunidad de visitarla, Víctor. Eso se mantuvo abierto y luego la cerraron. No sé si ya pidiendo cita habrá posibilidad, pero tuvimos oportunidad de conocerla. Estuve allá con el decano Elmer Gaviria en un momento y era un espacio maravilloso, lleno de libros muy valiosos, pero después fue cerrado. No sé si ahora estará abierto nuevamente. Sí, señor. Y a quienes nos gusta la historia, precisamente, tarea que no voy a revisar, van a buscar Bajo el cielo antioqueño. Una película de 1925, de las primeras películas que se hicieron en Colombia, de don Gonzalo Mejía como productor, él la pagó, y ahí en una de las secuencias de Bajo el cielo antioqueño llegan en un automóvil convertible a esta capilla, con todo el portón, el frontón, todo eso, para que la disfruten. Voy a seguir saludando. Frank Echeverry, ¿cómo van? Alejandro Molina, hey, te saludé ahorita. Marta Diela, Elkin Merino, compañero de trabajo, Mr. Elkin, qué bueno que estés por aquí. Eliana Rocío, Marta Diela. Elkin, me preguntas por la iglesia de Manrique, ya te voy a hablar de la iglesia de Manrique. Eliana, Francisco, Ale, Juanca, Eliana Rocío, Lina Alzate, Germán Vallejo, muchas gracias por conectarse a esta iniciativa de divulgación, ¿cierto? Gracias, no me cansaré de decirlo. Gracias a Coprudea por permitirnos y por permitirme a mí llegar hasta donde ustedes con estas historias. Sigamos aquí. ¿Qué me pasó? Aquí vamos. Mírenlo, aquí llegamos. La iglesia del Señor de las Misericordias.
Otra vez un arquitecto carmelita, el hermano Andrés Lorenzo Huarte. Vuelvo a lo mismo. A veces valoran más lo nuestro, los de afuera, que lo que nosotros valoramos aquí. Es entendible que algunas cosas se nos vuelvan literal, paisaje, pero las imágenes de una iglesia neogótica con todas esas agujas queriendo alcanzar el cielo, eso es parte de cómo se diseñaban esto, eran unas agujas que querían tocar a Dios, mientras más cerca de Dios, encumbrada, metida en una ladera, porque es una ciudad que la hicimos donde nos dio la gana. Entonces, dentro de una ladera tan empinada como es esa ladera nororiental de la ciudad, tener una iglesia neogótica con esa aguja de azúcar, así se llama en arquitectura, con ese aspecto blanco, la aguja de azúcar, es una cosa impresionante. En los recorridos de ciudad, en las clases con mis estudiantes, nos bajábamos siempre en la estación Hospital y estorbábamos ahí en la plataforma y todo eso, porque es una imagen única que nos da esta ciudad para el mundo. Vuelvo y digo, qué reiterativo soy, qué repetitivo, pero a ojos y lentes de los extranjeros que nos visitan, fotos hermosas se han llevado al ver una iglesia gótica metida en una ladera y en un barrio. Él tiene al lado un convento, tiene un edificio donde vive gente, donde estudian, todo eso. Y este también pertenece al inventario patrimonial de la ciudad y la región, con una belleza de órgano también en muy buen estado. Que sea esto una invitación para que nos demos algún paseo cuando se pueda, ¿cierto? Yo hay veces se me olvida que estoy en esto, pero que nos demos un paseo por estas joyas que tenemos en la ciudad y que son museos de puertas abiertas. En Europa nos cobran por entrar a las iglesias, aquí todavía no tanto. Nos deberían cobrar para tener allí alguien que nos cuente las historias y que ellos tengan alguna manera de también mantenerlas y hacer buenas restauraciones. Es mi opinión. Vean esta, la iglesia Nuestra Señora de Belén del arquitecto Ignacio Duque. Aquí no me vayan a poner, por favor, en un dilema. No me pregunten cuál me gusta más, porque tengo una respuesta. A mí me gustaba más la antigua. Miren, la iglesia antigua estaba allí. Ahorita hablábamos de esa iglesia de Belén, del pasado colonial de Belén, de ese sitio tan antiguo. Esta era la iglesia. Mírenla ahí, del ladrillo a la vista, con reloj público, una iglesia de menor tamaño. Y un día cualquiera, voy a hacer un chiste inadecuado, pero un día cualquiera o se ganaron el chance, o vendieron muchas empanadas, o tenían un sacerdote o una comunidad muy comprometida, no lo sé, estoy especulando, pero un día cualquiera se les ocurrió modernizar el templo. Y es el que tenemos hoy. Ambos muy bellos, ambos tienen lo suyo. No me pregunten cuál me gusta más, creo que ya dejé entrever cuál, pero esta conversación no es qué me gusta a mí, sino que ustedes también tengan elementos de criterio. Entonces ahí está, de Ignacio Duque, arquitecto, la remodelación de la antigua iglesia de Belén. La iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de María. ¿Me escucharon bien? Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de María, del arquitecto europeo, también extranjero, Francisco Nevecchi. Esta iglesia fue una capilla, y miren el tamaño, fue una capilla de la familia Botero, que es los que vivían al lado, donde nació la Escuela de Bibliotecología de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia. Los Botero se envolvieron en un halo muy complejo, muy complejo. No me puedo extender por motivos de tiempo, luego en un cafecito les cuento más a profundidad, pero ese halo llevaba a señalar a los Botero como malditos. Resulta que los Botero señores eran simpatizantes de la masonería y las señoras Botero, esposa de don Botero, hijas
de los Botero eran practicantes del espiritismo y hacían sesiones espiritistas en la casa. Entonces, en una sociedad tan camandulera, tan católica, tan creyente, tan señaladora, que en una casa vivan masones y aparte invoquen espíritus, imagínense en eso. Entonces les pidieron que para poder tocar las puertas del cielo y ganarse en el cielo, debían hacer una capilla para poder expiar tantas culpas. Miren el tamaño de la culpa a los Botero que construyen semejante iglesia. El párroco, perdón, me paro, voy a abrir un poquito la ventana que ya estoy oscuro. El párroco de la iglesia de San José subía una vez por semana a dar misa en esta iglesia, porque no había párroco como tal, no era parroquia, era una capilla, una pieza hermosísima. A su interior hay un monumento nacional, pictórico, del patrimonio mueble de la nación. Es el Via Crucis de Georges Brasseur, un amigo también de Agustín Gobars. Aquí me voy a ir ya pasando, ¿cierto? No tengo las historias de todas, no tengo los arquitectos de todos. Esto sería más que una invitación. Podríamos hacer un seminario sobre las historias de las iglesias. Miren cómo a través de las iglesias fuimos contando y narrando momentos de la historia de nuestra ciudad. Con estas imágenes pasando, pues quiero continuar en un espacio también más y podemos responder a algunas preguntas, pero antes que eso, de nuevo, gracias por conectarse, gracias por atender esta invitación de Cooprudea, una invitación para cada viernes. Hágame el favor y se programan todos los viernes a las 4 de la tarde porque vamos a hablar de historia y patrimonio, pero no solo viernes. Toda la semana, Cooprudea tiene para ustedes programación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Víctor Ortiz y seguramente arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Gracias y feliz tarde para todos. Víctor, siento mucho decirte que la tarde no ha acabado. Y hay algunas cosas que todavía faltan por decir. Por ejemplo, debes, aunque no tengas una foto a la